Gabriel, hola Paula, hola Geraldine. Pues Hola. el día de hoy vamos a hablar un poco sobre nuestro municipio de Facatativá. Algo principal es que hemos perdido un poco las costumbres y cosas sobre nuestro patrimonio, cosas que muchos facatativeños no sabemos que tenemos. No sé, ¿alguna de ustedes han tenido la fortuna de visitar algo de nuestro patrimonio, como las piedras, los caminos reales? Sí, claro, pues aquí en Facatativá es muy importante el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo y creo que es muy conocido por todos los facatativeños, aunque para mí no le hemos dado como esa importancia que se le debería dar pues a este gran parque que nos muestra parte de la cultura que hemos tenido aquí en nuestro municipio y entonces me parece importante como estos temas tratarlos para que así fomentemos esa forma de tener en cuenta nuestro municipio, de querernos, de quererlo. Así que sí, sí he tenido la oportunidad de ir a algunos de estos lugares y me parece que todos los acatetiveños tendríamos que ir. Sí, claro, además es importante pues resaltar que como buenos facatativeños muchos conocemos básicamente lo que es el parque arqueológico y este tipo de patrimonio que realmente marca mucho a nivel turístico lo que es el municipio, pero sí debería tenerse en cuenta una importancia más patrimonial y más por el hecho de que la globalización es una realidad y lo mismo la digitalización. Entonces, en vez de dejar que estas cosas hagan como que se vaya de lado el patrimonio, hay que utilizarlas como herramientas para darle aún más importancia y más relevancia a ese patrimonio. Bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado, Gabriel Maldonado, pues él es biólogo y quisiera, Gabriel, que nos contaras un poco de lo que haces tú en nuestro municipio, pues para iniciar nuestras preguntas. Entonces, cuéntanos un poco sobre ti. Facatativá ha tenido como cierta experiencia en educación con el tema de patrimonio desde más o menos desde el 2008, pero todo centralizado hacia, como ustedes venían diciendo, hacia el parque arqueológico como tal. Yo en el año 2017 presenté un proyecto a la administración municipal, bueno, en realidad a la gobernación, y la administración municipal pues ya tenía que ser garante del proceso, en el cual pretendía generar proyectos de identidad territorial a jóvenes de Facatativá. Entonces creamos este tema de la Escuela de Patrimonio, fue creada en el año 2017. Antes había procesos de vigías del patrimonio, pero eran procesos centralizados netamente al parque arqueológico. De hecho, en ese año 2017 fui obligado básicamente a trabajar solamente el tema de parque arqueológico porque aún había mucha resiliencia con ese, pero mi pretensión era generar una escuela de patrimonio que hablara sobre el patrimonio de Facatativá en general, no solamente sobre el parque arqueológico. A partir del año 2018 lo pude hacer y pues ya llevo 2 años en esa experiencia de poder realizar un currículo base para enseñarle a la gente sobre Facatativá. Ahora, ¿por qué se da esto? Obviamente yo presenté el proyecto desde un punto de vista laboral, pero me basé en varios estudios sociológicos que realizaron diferentes universidades, Vila Nacional, Vila Javeriana, Distrital, y en estos estudios sociológicos se presentaba Facatativá como un municipio sin identidad. Había unos que inclusive que se atrevían a señalar que más o menos 7 de cada 10 facatativeños o no quería vivir en Facatativá o se avergonzaba de Facatativá o directamente negaba ser de Facatativá. Entonces, esa fue como mi justificación de la creación de la escuela, diciendo pues el problema es amplio y sobre todo en la población juvenil. Entonces, se genera este proceso, genera un currículo base que va en dos partes, uno para los voluntarios, otro para servicio social obligatorio. Realmente la parte fuerte se maneja en servicio social obligatorio con chicos de noveno, décimo y 11 de colegio, ya que pues ellos son los que están viviendo esa transición de eh, pasar del colegio a la universidad y muchos de ellos no se sienten de Facatativá realmente. Y básicamente se aplica la filosofía de Joseph Primack, que es uno de los teóricos de la biología de la conservación, en el cual en su primer principio de los principios básicos de la biología de la conservación, él habla de que el que conoce conserva, es decir, educar una sociedad consciente de su entorno hace que esta misma se haga garante y defensora de su entorno a su vez. Entonces, digamos que esa es la filosofía de la escuela, por así decirlo. Démosles a conocer el municipio, que ya conociéndolo, lo van a empezar a querer y a defender. Nuestra primera pregunta es si
¿Tú crees que los facatativeños cuidan y conocen el patrimonio? Nos cuentas que pues la relación es dar a conocer pues más a los jóvenes lo que es Facatativá y pues el patrimonio, pero cuéntanos un poco más si realmente solo los jóvenes o en su mayoría adultos, tal vez los niños, conocen y cuidan el patrimonio de Facatativá. Bueno, en realidad el proyecto se envió para jóvenes, fue porque pues así eran las características del proyecto, las exigencias que tenía el proyecto, pero la Escuela de Patrimonio está hecha para todo tipo de público. Lo que pasa es que la población joven es más receptiva por varias razones. La principal es porque tienen más tiempo, eso sí es absolutamente básico. Un pelado de colegio no tiene que trabajar en las noches, no tiene que, etcétera, etcétera. Entonces puede ir perfectamente a su escuela de patrimonio en las tardes y no hay ningún lío. Como yo vinculé el tema del patrimonio natural, a la población joven le atrajo mucho este tema, le atrae mucho el tema del patrimonio natural, de cuidar los ecosistemas, de cuidar los animales, de cuidar las plantas, etcétera, etcétera. Entonces eso impulsó la escuela porque pues yo en 2017 empecé con 30 estudiantes, este año tengo 150. Impulsó bastante el hecho de salir del parque arqueológico y mostrar otras cosas. En últimas, los más interesados, digamos que sí podían llegar a ser los jóvenes, digamos que desafortunadamente la población adulta está en una tónica como de no me importa, yo lo que tengo es que trabajar, yo con tal de que tenga mi sueldo y llegue a mi casa, con tal de que pueda mantener a mis hijos. Y sí, una cosa sí, uno escucha bastantes justificaciones muy variadas, pero todas van por el lado de no tengo tiempo y no me interesa. Y sí, digamos que la población joven ha sido una constante en esta escuela. Facatativá es el único municipio realmente que yo conozco que es la población joven se atrae por este tema. Eso lo voy a responder en tres vías, de hecho. La primera es, pues, lo que conozco de investigaciones, la segunda es mi opinión. De la primera, según las investigaciones, digamos que bastante a la vista, y creo que es una verdad dicha a gritos por muchos el tema de por qué Facatativá se ha perdido la identidad, y es básicamente el hecho de que en el plan de ordenamiento territorial se identifique a Facatativá como municipio dormitorio. Eso le quita una vocación al municipio. ¿Sí? Es decir, simplemente es un lugar donde la gente duerme y en realidad su vida está en Bogotá. Ahí es donde empieza la raíz del problema, y este plan de ordenamiento territorial viene desde el 2000. Es decir, llevamos 20 años con ese plan de ordenamiento territorial. Entonces decimos, Facatativá para dormir, ya no necesitamos museos, no necesitamos parques, no necesitamos cines, nada de eso, porque pues, para eso está Bogotá, porque aquí solo necesitamos casas y dormir, llegar a dormir, ¿ya? Entonces ahí está el lío. Segundo, creería yo, y lo que he analizado, también tiene mucho que ver con la falta de oportunidades que se ha generado en el municipio. Facatativá no ha sido un municipio que se haya preocupado por generar, por ejemplo, trabajo profesional. Uno se gradúa de la universidad y realmente que se diga que, uy, voy a conseguir trabajo, voy a luchar por este municipio acá, porque es que acá es donde yo, no, pues uno le toca irse para Bogotá porque aquí no hay, ¿sí? Y aquí lo que hay es floras, ya no hay nada más. Entonces, digamos que el segundo punto sería el laboral. El tema laboral hacia los facatativeños, pues no le ofrece mucho. Y al no ofrecerle mucho desde lo laboral, pues tampoco le ofrece mucho desde lo cultural, tampoco le ofrece mucho desde lo deportivo. Y entonces esa falta de oportunidades de ponerse uno a hacer algo en Facatativá, pues genera que uno no genere afectos por este lugar. Y cuando uno no genera afectos por un lugar, pues no se preocupa por indagar de dónde viene, qué hacían mis abuelitos, que ya no le importa porque ya uno no quiere el lugar. Si uno no quiere el lugar, pues entonces ¿para qué? ¿Sí? Entonces ahí está, digamos que diría que ese es el problema básico de Facatativá en la falta de identidad. Y el otro, pues en una medida grande, pero diría que no tanto, es el tema de los medios de comunicación actuales. Yo pensaría que los medios de comunicación actuales se han convertido en un chivo expiatorio para que el Estado le eche la culpa a eso y evada su responsabilidad. Sí, efectivamente las personas ahorita están muy, muy metidas en esto, pero esto también puede ser una herramienta para motor de identidad. O sea, yo sí le echo la culpa un poco al tema de las nuevas tecnologías. Sí, los chicos ahorita andan más metidos con los videojuegos que salir a jugar, por ejemplo.
andan más metidos en el celular, etcétera, etcétera. Pero pues si el chico suelta el celular, pues tampoco es que haya mucho, desafortunadamente, ¿no? Bueno, y hablando un poquito pues acerca de todo este tema de las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación, hay un fenómeno que se presenta ahorita que es la digitalización, ¿no? Que va pues muy de la mano con el tema de la migración, con el tema de que los chicos ya están desconectados con otras cosas. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería una buena estrategia para reunir la digitalización junto con el rescate de raíces y patrimonio facatativeños? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Hablando de la migración, según las indagaciones que yo he hecho con el tema de patrimonio inmaterial, se ha notado que realmente facatativeños de base de antaño son pocos. Que se diga que mi abuelo es facatativeño, mi bisabuelo es facatativeño. Facatativá siempre ha sido un receptor de población migrante. Mis papás, si bien yo no soy de acá, me crié acá, pero no me siento de acá porque mis papás son de Santander y entonces mis papás me criaron en una base ideológica y tradicional santanderiana. Por ende, no me siento de acá, me siento de allá, pero estoy acá. Eso genera un problema ni el berraco. Y así sucesivamente, generación tras generación. Y ustedes hagan el ejercicio, métanse a un colegio y pregúntenle a los chicos, ¿ustedes de dónde son? Y uno le va a decir, yo soy de Bogotá, yo soy de Ecuador, yo soy de... Pero de acá no son, ninguno. Entonces, eso genera líos. Y por otro lado, la digitalización de la información, pues sí, desafortunadamente fue bueno en su momento. Eso fue como una filosofía que viene después de la Segunda Guerra Mundial, convertirnos en ciudadanos del mundo para alejarnos un poco de todas esas ideologías fascistas que surgieron a mediados del siglo XX, en el cual se usaron las tradiciones de los pueblos para genocidios y todo ese tipo de cosas, pero pues eso cuando ya se aplicó en la práctica de ser ciudadanos del mundo, pues no generó mella en la población y lo que hizo fue desnaturalizarnos y quitarnos todas nuestras tradiciones. Y desafortunadamente nos creemos ciudadanos del mundo, pero somos un país que no tiene dinero para viajar por el mundo, entonces es todavía peor porque se genera un sentido de frustración en las personas, en las cuales yo soy del mundo, pero estoy encerrado aquí. Entonces nos sentimos en prisiones grandes, pequeñas y medianas, y pues la prisión grande de los facatativeños es la misma Facatativá. Ok, Gabriel, Y pues una ventana de ver eso y frustrarnos más es la digitalización, porque yo veo un youtuber que viaja por todo el mundo y puede hacer dos cosas, soñar con irme o frustrarme y decir mi vida es una basura y la de él quisiera que fuera como la de él. Vale, y retomando un poquito esa pregunta, ¿tú crees que pueden existir estrategias con las que podamos reunir la digitalización con el tema de salvar el patrimonio? Una estrategia, digamos, muy eficaz. Yo la he intentado en esta pandemia, de hecho la estrategia, he estado publicando videos en la página de la Secretaría de Cultura y Juventud, porque es como la plataforma que yo podría usar para eso, sobre el patrimonio de Facatativá. Hice uno sobre qué es patrimonio, hice otro sobre geología, hice otro sobre patrimonio natural, hice 3 sobre el parque arqueológico. Ahí lo que yo he notado es que es importante hacer sentir a la persona como si estuviera ahí y que le den ganas de visitar el lugar. De todas formas, estar físicamente en el lugar no es lo mismo verlo en una pantalla. La pantalla puede llegar a ser una promoción de esa X cosa, ya sea un festival de vallenato, ya sea un tema de música clásica, pero verlo aquí y estar allá es otra cosa. Sí, yo no puedo decir que conocí la Torre Eiffel porque la vi en el celular. Yo no puedo decir que conocí Grecia porque es que ya lo vi en un celular, entonces yo ya conozco Grecia. No, hay que ir. Entonces, los primeros videos que yo hice, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura y Juventud, publiqué diferentes imágenes de internet random sobre los temas y pues les fue más o menos bien, 800 vistas, Después se me ocurrió hacer un recorrido virtual por el parque arqueológico mostrando fotos propias. Yo ahí, pedí un permiso para que me dejaran ir hasta allá y hacer todo 2.600 visualizaciones. Pasé de tener en el último video 600 visualizaciones a 2.600 en ese, porque pues era más cercano, ¿no? No era la voz en off, sino
yo vaya mostrando las cosas. Entonces a mí me parece que sí puede llegar a ser, digamos que ahí en los comentarios se ve mucho la gente diciendo, no, yo la verdad no tenía ni idea que ese parque era de eso, yo pensé que era para correr o cosas por el estilo, sí. Una persona incluso me comentó que vive en Facatativá hace como 20 años y que nunca había visto una pintura rupestre de allá y se la pasaba allá todo el tiempo. Entonces, eso ayuda, desde que uno se lo sepa direccionar y pues también buscar las estrategias de cómo llegarle a la gente y cambiarlas constantemente, por lo que también yo lo que he notado es que la gente se aburre así, o sea, toca estar renovando eso constantemente. Pues ya retomando un poquito el tema de pronto comercial, ¿tú crees que en algún momento las grandes empresas ubicadas actualmente en el municipio pueden ayudar a preservar la identidad y el patrimonio y cómo pueden de pronto llegar a influir? Bueno, las grandes empresas tienen un objetivo que es netamente comercial, capitalista. Yo pienso que las grandes empresas desde el punto de vista de responsabilidad empresarial se puede mirar como atraparlas para que hagan algo, pero lo que yo he notado que hacen en Facatativá, sinceramente, es usar este tema para evadir su responsabilidad fiscal. Yo veo empresas de hidrocarburos, que no voy a decir el nombre, hacen una cosita que para las mujeres, que yo no sé qué trata, y ya con eso pagaron todos los daños ambientales que generan acá. Desafortunadamente se convierte más en un pretexto para evadir esa otra responsabilidad que tienen con el municipio. Noto, por ejemplo, las empresas de flores, ninguna paga impuestos acá y son las responsables de acabar con la mitad del agua de Facatativá. Y todas pagan impuestos en Bogotá, ninguna paga impuestos acá y aparte el trabajo que generen no es que sea el más digno. Entonces, sí, hace falta más bien es como una estrategia estatal de apretarlos para poder conservar ese patrimonio, porque de todas formas el patrimonio natural nuestro es netamente los bosques de niebla y el agua que generan, pero esa agua que generan se está quedando en las empresas y no está llegando a los facatativeños. Y obviamente los facatativeños tampoco somos responsables con eso. Es también porque la gente no conoce eso, ¿no? Pues si usted no tiene ni idea que un bosque de niebla genera agua, pues entonces usted lo tala. Y si ya su negocio es tan rentable, pues obviamente usted lo tala, le importa un carajo y hasta mata porque no lo dejen, porque no se lo quiten, que es lo que viene pasando también en muchos lugares. Yo no he visto empresas que generen esa responsabilidad por iniciativa propia. Tiene que ser es como una política estatal que las obligue a hacerlo. ¿Crees que es importante implementar en los colegios como parte un curso de patrimonio para que ellos tengan como ese arraigo con el municipio? Es importante que el curso sea sobre patrimonio, sobre arraigo. El problema que yo he notado en todas las administraciones municipales desde el 2012 para acá, es que ellos dicen, vamos a volver a los pelados guías turísticos. Y me pregunto yo, guías turísticos como de que de todas las 200 extranjeros que llegan al parque principal de Facatativá todos los días. Tiene que ser de patrimonio, de historia o cátedra Facatativá, lo que llaman también cátedra Facatativá, debe ser eso. He visto que en otros países lo hacen, de hecho, que generan un curso en cierta época de la vida en que le cuentan cosas del lugar donde viven. De hecho, ustedes pregúntenle a un niño japonés de 12 años si ese niño se sabe los nombres de todos los árboles y todos los animales. Entonces nos damos cuenta que también afecta que en los colegios no se esté viendo como esa parte cultural donde le enseñen a los chicos como esto es su municipio, mírelo, deben cuidarlo, como esa parte también nos damos cuenta que está fallando mucho en los colegios y que hay una cosa que me pareció súper interesante de lo que decías, es que Facatativá es un municipio de transición o un municipio durmiente, que era lo que decías, donde muchas personas sí, su futuro, su sueño está en ir en Bogotá, está en trabajar en Bogotá y solamente ven aquí como un lugar de paso. Yo me quedo aquí por un momento mientras cumplo mi sueño que es en Bogotá o en otros lugares o grandes ciudades de Colombia. Me llama mucho la atención esto porque sí, hemos evidenciado que ha habido también muchas personas que han llegado de otros lugares y que
simplemente ellos están arraigados a su lugar de origen y no a Facatativá. ¿Cómo se podría también enseñarle a estas personas ese arraigo también por Facatativá? Porque de todas maneras son personas que están viviendo en este municipio. Bueno, la estrategia la verdad es muy simple, o como yo lo hago es que se inicia con un tema de identidad colombiana, global, latinoamericana como tal, que no es ajena a ellos y que no es ajena a ninguno. Y sí hay una cosa con el tema del patrimonio que a mí sí me parece muy peligroso, y es que tratemos de forzar las cosas netamente acá. Por ejemplo, yo escucho muchas personas en la Secretaría de Cultura, es que tenemos que generar el plato de comida facatativeño. Si no lo hay, no nos lo inventemos. ¿Para qué? Las comidas de Facatativá son las mismas de Bogotá, las mismas de todo el altiplano, y es una identidad plano cundiboyacense. No tiene por qué ser solo de acá. No forcemos las cosas. Entonces, si viene de otro lado, pues bienvenido. Facatativá era el cercado fuerte al final de la llanura, era el lugar por donde entraba toda la mercancía hacia el pueblo muisca de otras culturas indígenas. Después de eso, era el lugar por donde entraba todas las mercancías y todo el intercambio cultural del Imperio Español hacia todo el altiplano cundiboyacense. Entonces Facatativá tiene una vocación de encuentro de culturas. Aquí viene gente de todo lado y yo te enseño de lo mío, tú enséñame de lo tuyo y hagamos crecer esto. En excavaciones inclusive que se han hecho en la sabana de Bogotá se han encontrado huesos de cocodrilo. Pues aquí no había eso. ¿De dónde lo sacaron ellos? Pues los intercambiaban con otras culturas y tenían un diálogo constante sin perder la suya. Así es como se hace. Venga, cuéntenos de qué viene Venezuela, cuéntenos cómo era eso. Aquí mire cómo se vive esto, se vive así, así, así allá. ¿Cómo se vive allá? Sí, y ese diálogo, ese intercambio es el que genera que pues ya el pelado se sienta de acá, se siente, necesariamente le tengo que preguntar de allá, eso sí es de ahí, pero ya lo contextualizo acá. Bueno, eso que ustedes hacen allá, aquí lo hacemos parecido así, 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 así. Sí, o sea, es más un asunto humano que diría yo que académico, de teoría sociológica, no sé, es más un asunto de cercanía humana, diría yo. Es un tema muy interesante, nos parece que todos debemos estar como interesados en esta forma de el patrimonio, de seguirlo cultivando, por llamarlo de alguna manera, en cada uno de nosotros, de los facatativeños. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar en esta ocasión con nosotros, por explicarnos parte de este patrimonio, de esta identidad que lastimosamente no tenemos muchos facatativeños, que muchas dudas que teníamos fueron aclaradas bastante bien, así que de verdad muchísimas gracias.